Muy buenos días, hermanos, hermanas. Una bendición de nuevo estar con ustedes. Les saludamos con el aprecio de siempre y orando que se encuentren bien, de salud y en abundancia de bendiciones. Es en verdad un privilegio podernos conectar de esta manera en lo personal y poder continuar estudiando juntos y creciendo. Quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de crecer juntamente con ustedes en el estudio de la palabra. No es algo que tomo a la ligera, es algo que le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ahora estamos aquí, diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes circunstancias, pero estamos estudiando la misma palabra de Dios y tenemos esa misma esperanza, esa fe común, que un día estaremos juntos con el Señor para siempre, en su presencia, descansando, alabando, glorificando. Y eso para mí es un gran privilegio. Por eso quiero darles las gracias de que unánimes, con un mismo espíritu, con un mismo corazón, buscamos crecer en la gracia de Dios. Y para mí es un gran honor y un privilegio poder hacer todo esto junto a ustedes. Así que quería solamente decirles eso porque a pesar de que estamos separados geográficamente, somos uno en el Señor. Y eso es una grandísima bendición, por lo cual siempre le voy a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y bendecimos. Te exaltamos, Dios, te damos la honra y la gloria por quien eres y por lo que haces. Gracias, Dios, que nos diste el deseo de conocerte, de caminar contigo. Nos salvaste, nos perdonaste nuestros pecados, nos sacaste del lodo de la inmundicia en el que vivíamos, nos diste salvación y vida eterna, pusiste tu espíritu en nosotros, abriste nuestros ojos a la verdad de tu palabra y nos has enseñado ahora a vivir por fe esta vida que hoy vivimos, por fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que me amó tanto y se dio a sí mismo por mí, por nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tu gracia infinita. Gracias, Dios, por tu misericordia. Por eso, Señor, al abrir nuestras Biblias, siempre es el deseo que tú abras nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro corazón para recibir tu palabra. Y después abre nuestras manos para dar de la abundancia de bendiciones que tenemos en ti. Bendito seas, pues, Señor, te alabamos y bendecimos y te pedimos, Señor, que nos enseñes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Señor, enséñanos. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana estamos todavía en Gálatas capítulo 3, pero esta mañana quiero que comencemos, por favor, si no les es molestia, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y después vamos a brincarnos ahí enseguida al Evangelio de Juan en el capítulo 8. Pero primero Mateo capítulo 3. Y la razón por la que quiero que veamos estos versos aquí es porque el tema de hoy es así de sencillo, por fe. Solamente ese es el título de nuestro estudio, por fe. Y lo vamos a hacer de esta manera, en donde para entender el principio, para entender el fundamento, para entender la verdad que tenemos en Gálatas capítulo 3, necesitamos ver un poco el trasfondo de esto. Las cosas donde comienzan a desarrollarse y cómo es que se dieron estas cosas. Por eso es importante que vayamos al principio. Este es el principio del ministerio de Cristo Jesús. Lo vamos a ver en el capítulo 4 de Mateo. Pero antes de que esto suceda, antes de él hay un personaje aquí que es muy importante en este asunto de por fe. Y este es Juan el Bautista. En el capítulo 3 nos va a decir que Juan salió al desierto allí y va a estar bautizando estas personas en el desierto de Judea. Y entonces cuando vemos estas cosas vamos a ver una confrontación que tuvo lugar con él y vamos a ver qué es lo que va a ir desarrollándose de este tema. Capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y en su predicación decía esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y sus comidas eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí vamos a ver el principio de esto que tenemos en Gálatas capítulo 3, y por qué nuestro estudio es por fe, solamente por fe. Juan el Bautista, bautizando a estas personas, vienen a él de todo tipo de estrato social, vienen de todos lugares, pero dos grupos de personas en particular llaman su atención: los saduceos y los fariseos. ¿Cuál es el problema con estos fariseos y saduceos? Los fariseos y los saduceos eran los líderes religiosos de Israel en ese tiempo. Y entre otras cosas, eran estos hombres que habían dicho a la gente por muchos años, desde el último libro en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, hasta el tiempo de Mateo, 400 años, se conoce como 400 años de silencio. No ha habido profeta alguno, hasta que aparece de pronto este Juan el Bautista, y es un personaje muy singular, alguien muy extravagante, diría yo. Al ver él a los líderes religiosos de Israel que vienen, se dirige a ellos y los llama generación o raza de víboras. Qué interesante. ¿Por qué les dijo así? Generación de víboras. Y luego, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué estas palabras tan tajantes? Bueno, tendríamos que entender el contexto de esto. Estos eran los hombres que habían guiado a Israel en la cuestión de lo religioso, pero habían llevado al pueblo de Israel a vivir más una religión que una relación. Una cuestión neta y puramente religiosa. Que haces esto, era un legalismo horrible. Ya no había fe en ellos, era solamente seguir las tradiciones. Esa va a ser la confrontación de siempre con ellos. Y ahí continuamos en el Evangelio de Mateo y vamos a ver que después de esto va a venir Jesús y va a tener esa misma confrontación con ellos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que estos fariseos, estos saduceos clamaban decir: nosotros somos hijos de Abraham, y porque somos hijos de Abraham estamos bien, no necesitamos nada. Ellos habían llegado a confundir tanto su posición, que se consideraban salvos y se consideraban en verdad perdonados por Dios, simple y sencillamente por ser descendientes de Abraham. Pero la Biblia dice que no es así. Por eso Juan les dice: y no vengan a mí diciéndome que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. En otras palabras, ustedes no pueden decir que por ser descendientes de Abraham están bien con Dios. Y en otra manera también les está diciendo: estas personas que han venido a bautizarse reconociendo sus pecados, ustedes no son mejores que ellos. Ustedes están en la misma condición de ellos, y si ellos han reconocido su pecado, ese es el problema en ustedes, que no reconocen su pecado. Por ser descendientes de Abraham no tienen ningún privilegio en cuanto a salvación. La salvación es por fe, por eso nuestro estudio es por fe. La salvación es por fe y no por herencia. No es cuestión genética, no es cuestión política, no es cuestión geográfica, no es cuestión nacionalista. La salvación se obtiene por fe en el nombre de Cristo Jesús, y pare de contar. Eso es lo que Él les está diciendo. Les dije, vamos a ir a Juan capítulo 8, porque después esta confrontación misma va a ser lo que Jesús va a experimentar en su ministerio. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 30, nos dice que Jesús
ha estado enseñando por algún tiempo ya. Y dice en el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan de ese estudio? Era una manera de poner ese estudio para que estuviéramos frescos en esto. La verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Ven esto? Ellos siempre regresaban a eso. Nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y dice aquí, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? ¿Les suena el nombre de Babilonia? Inclusive ahí mismo en donde se encontraban, vivían en esclavitud, porque vivían bajo el imperio romano. Pero obviamente no tienen una buena memoria, tampoco tienen una manera clara de ver. Su memoria les falla, su visión les falla. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dice, obviamente no pueden entender cosas simples, no espero que entiendan cosas espirituales. Mire cómo Jesús les dice. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La pregunta lógica, ¿has cometido pecado? Sí. ¿Me entiendes? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Todavía no les dice quién es su Padre. La cosa se está poniendo aquí muy intensa. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Este es el enfoque. ¿Por qué queremos llegar con estos versos a Gálatas? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Oh, somos hijos de Abraham, entonces compórtate como Abraham. ¿Qué quieres decir con eso? Si yo te estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me crees? Y por decirte la verdad me quieres matar. ¿Abraham no hizo eso? Aquí se va a poner la cosa más interesante. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahora, esto es demasiadamente un golpe bajo, porque le están diciendo a Jesús: ¿qué hablas de padres tú? Si ni siquiera sabes quién es tu padre. Siempre le reprocharon a Jesús. Acuérdense, José y María estaban comprometidos en matrimonio, pero antes de que se casasen, sucedió que María resultó embarazada. José, siendo un hombre justo, quería repudiarla, quería divorciarla, pero secretamente, porque si se sabía la cosa y se hacía en grande, podían apedrear a María para matarla. Pero el ángel le habla, el Señor le habla, y le dice: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Pero la gente se dio cuenta, la gente supo que María estaba embarazada y que todavía no se casaba con José. Entonces, los líderes religiosos malvados de verdad le dicen: nosotros siquiera sabemos quién es nuestro papá. ¿Y quién es tu papá? ¿El carpintero? ¿En serio? Nosotros sabemos que tu mamá estaba embarazada antes. O sea, esas cosas horribles le están diciendo a Jesús. Así eran. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos. Porque Jesús decía: Dios es mi padre. Espérate, tu papá es José. Sí, pero Dios es mi padre. Entonces tienes dos papás. Por eso se burlaban de él. Un padre tenemos, y ese padre, dice, es Dios. Vean esto. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios, el Padre, me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
¡Pum! Allí se reventó la bomba. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ya se puso la cosa aquí muy seria, esta confrontación. ¿Entiendes? Entonces, por favor, hermano, hermana, ¿entienden ustedes el asunto? Ahora vamos a Gálatas. Aquí tenemos que tomar el contexto de lo que vamos a estudiar en Gálatas. En Gálatas, nuestro estudio hoy se centra en el capítulo 3, versos 6 al 9. La semana pasada hablamos acerca de recibir el Espíritu por fe. Y hablamos acerca de justificación por fe, santificación por fe. Justificación es yo estoy en Cristo, santificación es Cristo está en mí. Es ese verso, Gálatas capítulo 2, 22. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó a sí mismo, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Esa es la vida. Yo estoy en Cristo, Dios dice justificado. Cristo está en mí, Dios dice santificado. Y eso es un proceso. Ahora bien, capítulo 3, versos 6 al 9. Vean esto. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no los descendientes físicos de Abraham, como los líderes religiosos decían, no, sino los que son de fe. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, tenemos que estudiar todo esto desde el principio. Hablando de Abraham, ¿dónde salió Abraham? Vayan en sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 12. Es importante que apunten estas cosas porque siempre va a haber necesidad de que vuelvan a ellas. La salvación es por fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿De dónde viene este asunto de fe? Hebreos capítulo 11 nos va a dar todo un capítulo hablando de la fe. Por fe, por fe, por fe. Por fe Enoc, por fe Noé, por fe Abraham, por fe Sara, por fe Isaac, por fe Jacobo. Todos estos nos va a decir. ¿De dónde sale Abraham? ¿Quién era Abraham? Antes de ser Abraham era Abram. ¿Quién era este hombre Abraham? Abraham vino de esta tierra que se conoce como Ur de los Caldeos. Esa era una tierra pagana. Era un territorio gentil, en el sentido de que no era de Israel, pues. Era un idólatra. Josué capítulo 24, verso 3 nos dice que Abraham y su padre Tera vivían en ese otro lado del río, dice, y eran por consecuente idólatras. Capítulo 12 del libro de Génesis. Entonces veamos este hombre que era un pagano, era un idólatra, era un gentil, Abraham. Y vean lo que dice capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vean esto, serás bendición. ¿En qué sentido le dice que va a ser bendición? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó Abraham allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
Algo está pasando en la vida de Abraham. Obedeció a Dios, salió de su tierra, caminó con Dios y donde hacía sus paradas, estas importantes, edificaba un altar. Ya nos habla esto que algo está pasando. Abraham era un pagano, era un idólatra, era un gentil, vivía en ese territorio de los gentiles paganos, idólatras. Pero algo está pasando, está ahora caminando con Dios. Está caminando con Dios. Esto es bien importante. Y dice que levantó allí otra tienda. Y luego más adelante nos va a decir que invocó a Abraham el nombre de Dios. Vuelve a hacer otro altar. En el verso 4 del capítulo 13 dice, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ya ahora hay una relación, ya ahora hay esa oración. ¿Qué es oración? Es esta comunicación con Dios. Algo está pasando en la vida de este hombre. Capítulo 15. Bien importante, esto es bien importante que ustedes se acuerden. Dios le ha prometido esto. Capítulo 12, 13, 14, 15, 16. Todos esos capítulos son bien interesantes acerca de la vida de Abraham. Obviamente no estoy leyendo todos porque no tendríamos tiempo, no terminaríamos. Pero aquí vean lo que dice. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, aquí está el punto, y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Justicia. Creyó en Dios, creyó a Dios y en ese momento Dios dijo justificado. ¿Estamos entendiendo este punto? Es importante que entendamos este punto. Salió de la idolatría, de los paganos, caminó con Dios, aprendió a adorar a Dios, aprendió a confiar en Dios, aprendió a escuchar a Dios y a hablarle a Dios también. Y ahora Dios le dice, tú vas a ser una bendición para muchas naciones, de ti va a salir alguien que va a bendecir a las naciones. Tenía 75 años cuando salió, no se olviden de eso. A los 75 años ya nadie está pensando en tener hijos. Y aquí él se encuentra y le dice, no, pues Señor, ¿cómo que voy a ser de bendición si no tengo ningún hijo? El único que vive en mi casa como si fuera mi hijo, dice, es este criado mío. El Señor le dice, no, de ti, de tu cuerpo voy a hacer que nazca un hijo y él va a ser bendición. Dios hace esta promesa a Abraham. Capítulo 16, ya saben ustedes la historia. Sara, que no cree, le dice a Abraham, ¿sabes, Abraham? Tal vez lo que Dios quiere es que le ayudemos un poco. Cuidado, mujeres, porque muchas veces ustedes pueden abrir la boquita para decirle a su marido esto, y no necesariamente es de Dios. Sara, muy inteligente, se cree y le dice a Abraham, tal vez lo que Dios quiere es un poco de ayuda. Mira, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Y tal vez ella quede embarazada. Y tal vez cuando el niño nazca, ella va a tener ese niño, que ese niño nazca en mis rodillas. Así se acostumbraba en eso. Y ese niño va a ser como si fuese mío. Y aquel ni haciéndose el del rogar. Bueno, Sara, si tú quieres que me acueste con ella, pues lo hago. Pues con tal de que estés feliz, honey. Y allí va ni muy tardo ni perezoso y embaraza a la sirvienta. Cosa que se va a volver un terrible caos, porque el hijo de esta mujer se va a llamar Ismael. Ismael no es el hijo de la promesa, Ismael es el hijo de la carne. Y Dios no va a bendecirlo por eso, lo va a bendecir en otras cosas. Pero Ismael ahora viene siendo el padre de las naciones estos árabes que tanto odian a Israel. Pero Dios le había dicho, no, de tu cuerpo voy a hacer y esto va a hacer. Y después viene y le reitera la promesa, le dice, no, de ti y de Sara.
Y Sara se comienza a reír, ja, ja, ja. Dice, bueno, y porque te has reído, cuando nazca el bebé le vas a poner por nombre Isaac, que quiere decir risa. Así que esa es la trágica historia. Al final del capítulo 16, en el verso 15, dice que Agar dio a luz a ese hijo de la manipulación de Sara. Dio a su hijo, y el nombre de ese hijo de Abraham con Agar se llama Ismael. Vean esto, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía cuando salió? 75. ¿Cuántos tiene ahorita? Pilas, porque estos números son bien importantes. Verso 1 del capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham es padre enaltecido. Abraham es padre de una multitud. Pues ni uno ni lo otro, porque dice todavía no se ha cumplido esta promesa. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Aquí viene. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, quiere decir para siempre. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no le llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus generaciones después de él. En cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, salió cuando tenía 75, a la edad de, ¿cuántos años fue circuncidado? A la edad de 99 años. ¿Cuándo fue declarado justo? Cuando tenía, vean esto, capítulo 15, verso número 6.
y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Por lo menos 14 años después de que fue declarado justo, 14 años después se circuncidó. ¿Porque así decía la ley? Absolutamente no. La ley no vino sino años, cientos de años después. Lo vamos a leer más adelante en Gálatas, por eso no quiero entrar en ese tema. Cuando Abraham fue circuncidado tenía 99 años, 14 años después de haber sido declarado justo por Dios. Dios dijo que era un hombre justo porque Dios conoce el corazón y supo que Abraham en verdad había creído en él. Lo declaró justo. Eso es salvación, salvación por fe. Después de haber sido declarado justo, 14 años, mínimo 14 años después, es que Abraham circuncidó a sí mismo y a su hijo Ismael. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Por lo siguiente, porque esto es muy importante. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 4 y vean cómo se desarrollan estas cosas. ¿Por qué estamos hablando de este asunto de circuncisiones y cosas así? Porque es muy importante. Hay mucha gente que todavía creen que la salvación es por fe más esto. Sin ir lejos, vayamos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te dice que solamente por tener fe en Jesús no es suficiente. Por eso nos llaman a nosotros protestantes. Porque primeramente hubo esta reforma y se hicieron estas cosas y dice que nosotros protestamos en contra de los establecimientos de la Iglesia romana, católica romana, por muy buena razón. Porque la Iglesia dice que a manera de que una persona diga que es salvo, no solamente es fe en Cristo Jesús, pero también debe ser bautizado por la Iglesia Católica. Y debe ser confirmado por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica se toma la autoridad que no le corresponde y ponen todas estas cargas en la gente para hacerlos dependientes de la Iglesia Católica, en lugar de decirles que no, la salvación es por fe en la obra poderosa de Cristo Jesús para salvarnos. Romanos 4. Quiero que vean esto. Verso 1. Aquí se aclara el panorama. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿fue así? ¿Fue justificado Abraham por obras? No. Fue por fe. ¿Por qué? Porque dijo, y creyó Abraham a Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces creemos que la salvación es por fe. Ahora vean esto, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vean esto. ¿Es pues esta bienaventuranza o esta bendición solamente para los de la circuncisión? Punto ahí, pongamos un poquito. ¿Acaso se dijo, y fue Abraham circuncidado y su circuncisión le fue contada por... No. ¿Cuándo le fue contada por justicia? Cuando creyó. Y luego vean esto. O también para los de la circuncisión, dice, la bienaventuranza, la bendición, ¿es para los que están circuncidados o para los que están incircuncidados? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? No. ¿En la circuncisión? Sí. No, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aquí está el punto. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circunciso. Qué hermoso pasaje, en verdad. Qué hermoso pasaje. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Somos descendientes de Abraham. Y Pablo va a decir en el capítulo 9 de Romanos, dice, no son israelitas, dice,
los que son de la adopción, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y luego va a decir esto, porque no todo Israel, no todos los que descienden de Israel son israelitas, en el verso 6, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque Isaac fue el hijo de la promesa, que no tenía nada que ver en la carne. Isaac es esa muestra de que Abraham y Sara por fe creyeron que Dios era poderoso para de sus cuerpos ya muertos traer a la luz este hijo de la promesa, cuyo nombre es Isaac. ¿Cuándo? Antes de que se circuncidara Abraham. Entonces la circuncisión no tiene nada que ver con ser declarado justo, absolutamente nada. Entonces ¿fue porque observó la ley? Absolutamente no, porque no había ley. ¿Qué concluimos entonces? Es por fe. Es por fe. Entonces, cuando volvemos a Gálatas, les digo, esto es un asunto, y Pablo va a usar capítulo 3 y capítulo 4 de Gálatas para expandir en este tema que es tan importante, pero primero las bases tienen que sentarse acerca de quién es Abraham y cuál es el ejemplo de Abraham. Ahora, entienden, los líderes religiosos vienen y dicen, somos hijos de Abraham, y dice, pues más vale que vayas aprendiendo acerca de quién era Abraham, un pagano, un gentil, un idólatra, que vino y creyó en Dios, caminó con Dios y puso su fe y su confianza en Dios, y su fe en Dios le fue contada por justicia antes de la circuncisión, y caminó con Dios al punto de que cuando Dios le dijo a Abraham, capítulo 22 de Génesis, ustedes lo pueden leer en su propio tiempo, capítulo 22 le dijo a Abraham, y estoy parafraseando nada más, Abraham, toma a tu hijo a quien amas tanto, esto es Isaac obviamente, y llévalo al lugar donde yo te voy a decir. Y lo lleva, sale Abraham, dos de sus siervos también. Llegan al lugar, llevan la leña para el sacrificio, pone la leña en los hombros de Isaac, ahí va cargando la leña. Llegan al lugar donde le dijo que es el monte Moriah, que es donde crucificaron a Jesús. Llega a ese lugar y le dice, en este lugar vas a sacrificar a tu hijo. Prepara el altar, pone la leña. Isaac dice, papá, aquí está el altar, aquí está la leña, tenemos todo, pero ¿y el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Interesante, Abraham dice, el sacrificio. Dios se proveerá sacrificio. Yo te lo leo como dice exactamente, porque esto es uno de los versos más hermosos, de los pasajes más hermosos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y levanta entonces, lo acuesta en ese altar, levanta la mano con el cuchillo y el Señor le dice, Abraham, no lo hagas, por cuanto no me has negado a tu hijo. Cuando leemos en Hebreos, dice, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Y conjunto con Romanos nos dice, y lo hizo porque creyó que Dios era tan poderoso para levantar a Isaac de los muertos si era necesario, porque ya la promesa le había sido dada que en Isaac le sería llamada descendencia. Y luego de Isaac vamos a ver que vienen estos hijos, Esaú y Jacob, y luego de Jacob van a venir las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus Dios va a escoger la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá Dios va a escoger a un hombre que se llamaba David. Y de los hijos de David, de los descendientes de David, más adelante va a venir José, que es el padre adoptivo de Jesús, y María, que es la madre de Jesús. Y los dos, ambos le dan el derecho a que el hijo de María, se supone que se decía de ambos, aunque sabemos que es hijo de María, hijo de Dios en María. Del hijo de María va a venir el Mesías, que se va a sentar en el trono de David para siempre. Y es el Mesías, después vamos a leer en Gálatas más adelante, es en el Mesías que es descendiente de Isaac, no de Ismael.
el Mesías que según la carne es descendiente de Isaac, en el cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿No es así? Sí. ¿Y son bendecidas por guardar la ley? No. ¿Son bendecidas por seguir la circuncisión? No. ¿Por qué? Porque el padre de la fe se llama Abraham. Y la fe de Abraham le fue contada por justicia cuando no estaba circuncidado y cuando todavía no había ley. Por eso se convirtió en el padre de la fe. Es el padre ciertamente de la nación hebrea. Es el padre, es cierto. Él es el padre de la nación hebrea. Los judíos, los israelitas son descendientes de Abraham, si lo vemos de esa manera. En cuanto a la carne, en todo eso. Pero en cuanto a la salvación, los descendientes de Abraham son todos aquellos en todas partes del mundo que por fe en el nombre de Jesús han dicho, sí, yo creo y pongo mi fe en Cristo Jesús. Y en ese momento Dios dice, y yo te justifico, ya no debes nada. La deuda ha sido saldada, eres libre de toda deuda, eres ahora mi hijo. Porque la sangre de Cristo Jesús nos ha redimido, pagó por nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida eterna. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y porque por fe creímos en Dios, somos descendientes de Abraham, que es el padre de aquellos que no eran de la circuncisión, sino que son aquellos que son por fe. Y Dios no solamente nos dio salvación, pero nos hizo ser hijos adoptados. Quiere decir que ahora somos herederos juntamente con Cristo Jesús de todas las riquezas celestiales en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso eso? De verdad, es algo supremamente importante que lo tengamos clarito y que siempre mantengamos estos capítulos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo vamos a fallar. Usted y yo fallamos, aunque no lo queramos aceptar. Y cuando fallamos, el enemigo va a venir y te va a decir, miserable, hipócrita, mentiroso. Mi sobrino cuando estaba chiquitito fue lo primero que aprendió a decir, hipócrita, sata primero la viga de tu... No sé por qué fue lo primero que aprendió a decir. El diablo te va a decir, hipócrita, tú no eres un buen cristiano, mira cómo has fallado. ¿Y crees que Dios todavía te ama? ¿Crees que Dios todavía se fija en ti? ¿Crees que Dios todavía va a decir que es tu padre cuando lo has defraudado, lo has ofendido, lo has... Sí, es cierto, he fallado, he pecado, pero no hay nada que la sangre poderosa de Cristo Jesús no pueda lavar. Toda mi maldad es lavada por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y aun cuando reconozco que he fallado, también sé profundamente en mi corazón que mi salvación no tiene nada que ver. Escucha, mi salvación no tiene nada que ver en lo que yo hago para ganarme el favor de Dios. Eso sería religión. Mi salvación tiene que ver con mi fe puesta en la obra poderosa de Cristo Jesús para perdonarme, para redimirme, para salvarme. Y por fe creo que si Dios me salvó, también Dios me perdona. Y si Dios me perdona, también Dios me guarda. Y si Dios me guarda, no hay nada ni nadie que me pueda separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo creado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por fe. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y aun cuando fallo y no es lo que quiero hacer, y aun cuando no hago las cosas que a mi Padre a veces le agradan, y aun cuando dejo de hacer lo que quiero y hago lo que no quiero hacer, todavía puedo decir con fe que soy un hijo de Dios, perdonado, salvado, redimido y restaurado a esa relación íntima, porque mi relación con Dios es por mi fe en Cristo Jesús y en nada más. Amén. Amén. Nunca se nos olvide eso. Es muy importante, porque esa es la manera en que nos podemos relacionar con nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Por fe. ¿Cómo es que vivimos? Por fe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por fe. ¿Por qué podemos decir con tanta severidad, tajantemente, soy un hijo de Dios? Por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en la obra perfecta de Cristo Jesús para salvarme. Si pagó por mis pecados, Él es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída delante de su trono. Amén.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. A ti, Dios, a ti sea la honra y la gloria. Bendito seas por los siglos de los siglos, porque tú vives y reinas y permaneces para siempre. En Cristo Jesús. Amén.